Peter Trilling miraba en silencio como los demás niños jugaban en la tierra al lado del porche, estaban absortos en su juego. Mary, cuidadosamente, amasaba y moldeaba pedazos pardos de arcilla dándoles vagas formas. Nook sudaba furiosamente para mantener el ritmo de ella. Dave y Walter ya habían terminado las suyas y descansaban. Bruscamente, Mary acarició su pelo negro, arqueó su esbelto cuerpo y colocó en el suelo una cabra de arcilla. ¿Veis?, preguntó. ¿Dónde están los vuestros? Nook sacudió la cabeza, sus manos eran demasiado lentas y torpes para competir con los dedos voladores de la muchacha. Mary ya había recogido su cabra de arcilla y rápidamente la reformaba, convirtiéndola en un caballo. «Mira la mía», murmuró con voz gruesa Nooks. Plantó un aeroplano de forma tosca sobre la cola e hizo un sonido de acompañamiento con sus húmedos labios. ¿Veis? Muy bueno, ¿verdad? Dave rezongó. Eso es feo. Mira esto, colocó su cordero de arcilla cerca del perro de Walter. Peter los miraba en silencio. Distanciado de los otros niños, estaba sentado y acurrucado en el escalón inferior del porche, los brazos cruzados, los enormes ojos pardos humedecidos. Su pelo pajizo y alborotado le caía en torno a su amplia frente. Tenía sus dos mejillas profundamente curtidas por el sol cálido agosteño. Era una criatura pequeña, delgada y de miembros largos, tenía el cuello huesudo y una forma extraña en sus orejas. Hablaba poquísimo, prefería sentarse y mirar a los demás. ¿Qué es eso?, preguntó Nooks. Una vaca. Mary dio forma a las patas de su vaca y la colocó en el suelo, junto al avión de Nooks. Nooks lo miró con atención, se hizo hacia atrás infeliz, una mano puesta en su aeroplano. Luego lo levantó y lo miró pesaroso. El doctor Meade y la señora Trilling bajaron por las escaleras de la pensión juntos. Peter se apartó, quitándose del paso del doctor, cuidadosamente evitó el contacto con la pernera azul rayada del pantalón y los negros zapatos brillantes. «Está bien», dijo con brusquedad el doctor Meade a su hija, mientras consultaba su reloj de oro de bolsillo, «es hora de ir a ver a Shady House». Mary se puso de mala gana en pie. «¿No puede operarme?». El doctor Meade rodeó con el brazo afectuosamente a su hija. «En marcha, pequeña vagabunda». Al coche, se volvió a la señora Trilling con expresión profesional. «No hay nada de qué preocuparse, probablemente polen de las plantas. Están ahora floreciendo». ¿Esas cosas amarillas? La señora Trilling se secó sus chorreantes ojos. Su rostro regordete estaba hinchado y colorado, tenía los ojos semicerrados. El año pasado no lo hicieron. «Las alergias son extrañas», contestó con vaguedad el doctor Meade. Masticó la punta de su cigarro. «Mary, dije que entraras en el coche», abrió la portezuela y se deslizó tras el volante. «Llámeme, señora Trilling, si esos comprimidos antihistamínicos no dan resultado, probablemente pasaré esta noche a la hora de cenar, de todas maneras». Asintiendo y secándose los ojos, la señora Trilling desapareció en el interior de la pensión, marchando a la cálida cocina y a las pilas de platos que quedaron sucios después del almuerzo. Mary se volvió de mala gana hacia la furgoneta, las manos bien metidas en los bolsillos de sus pantalones. «Eso estropea el juego», murmuró. Peter saltó de su escalón. «Yo jugaré», dijo en voz baja. Cogió la arcilla que Mary había abandonado y comenzó a darle forma. El calcinante sol estival caía a chorros sobre las granjas montañesas, los acres de maleza salvaje y los árboles, los macizos de cedros, laureles y álamos. Y pinos, claro. Estaban saliendo de Patrick Country, acercándose a Carroll y a la proyección sobresaliente de Beanaer Nab. El camino estaba en mal estado. El esbelto pacar amarillo remontaba las escarpadas colinas virginianas. «Ted, volvamos», gimió Peggy Barton. «Ya tengo más de lo que puedo soportar», se inclinó y buscó una lata de cerveza detrás del asiento. La lata estaba caliente. La dejó caer en la bolsa y se apoyó malhumorada en la portezuela.
Corrían chorros de sudor por sus mejillas y mantenía los brazos cruzados furiosamente. Más tarde, murmuró Ted Barton. Había bajado la ventanilla y se asomaba cuanto podía, con una expresión hechizada y excitada en el rostro. La voz de su esposa no le causaba impresión. Toda su atención estaba en la carretera por delante y en lo que quedaba más allá de las siguientes colinas. Añadió al poco, no, mucho más lejos. ¡Qué éxito, maldito pueblo! Me pregunto qué aspecto tendrá. Mira, Peg, han pasado 18 años. Yo tenía solo 9 cuando mi familia se trasladó a Richmond. Me pregunto si alguien se acordará de mí. Aquella vieja maestra, la señorita Baines. Y el jardinero negro que se cuidaba de nuestra casa. El doctor Dowling. Toda clase de personas. Probablemente muertas. Peg se incorporó y con picardía se abrió todavía más el escote de su blusa. Su pelo negro se le pegaba al cuello, gotas de sudor se deslizaban por los senos hacia abajo, recorriendo su piel pálida. Se había quitado los zapatos y las medias y arremangado las mangas. Tenía la falda arrugada y sucia de polvo. Las moscas zumbaban en torno al coche, una se posó en su brazo brillante y ella la espantó de un manotazo frenético. ¡Qué manera más infernal de pasar unas vacaciones! Igual podíamos habernos quedado en Nueva York para sufrir. Por lo menos, allí hay algo que beber. Delante, las colinas se alzaban bruscas y escarpadas. El Packard empezó a disminuir la marcha, luego la reanudó más fuerte al cambiar Barton de velocidad. Picachos inmensos se recortaban contra el horizonte, se estaban acercando a los Apalaches. Los ojos de Barton estaban casi desorbitados con la visión al acercarse más a los bosques y montañas, de viejos panoramas, picos y valles familiares y curvas que no había esperado volver a ver jamás. Milgate queda en un valecito, murmuró. Montañas por todas partes. Solo llega allí este camino, a menos que hayan construido otro desde que me fui. Tesoro, se trata de un pueblecito. Adormilado y corriente, como otros centenares de pueblos. 2 ferreterías, farmacias, herrería. ¿Hay bares? Por favor, dime que hay un buen bar. No más de unos pocos miles de personas. No hay muchos coches que vengan por aquí. Estas granjas no son muy buenas. El suelo es demasiado rocoso. Nieva en invierno y hace un calor infernal en verano. No lo dices de broma, murmuró Peg. Sus acaloradas mejillas se le habían puesto blancas, en torno a los labios tenía un tinte verduzco. Ted, creo que me voy a marear. Llegaremos pronto, respondió con vaguedad Barton. Se asomó más por la ventanilla, retorciendo el cuello y tratando de adivinar el paisaje de delante. Vaya, ahí está la vieja granja. Me acuerdo. Y aquí está el atajo. Dobló por el camino principal a otro más pequeño lateral. Pasado ese promontorio estaremos ya. El Packard aumentó la velocidad. Corría entre campos secos y cercas en ruinas. La carretera estaba agrietada y cubierta de hierbajos, rota y en malísimo estado. Estrecha y con curvas muy pronunciadas. Barton metió la cabeza dentro. Sabía que encontraría el camino. Rebuscó en el bolsillo de la americana y sacó su brújula de la suerte. Ella me condujo para volver, Peg. Mi padre me la regaló cuando yo tenía 8 años. La compró en el almacén de joyería de Berg, en Central Street. La única joyería de Milgate. Sé que puedo fiarme de ella. He llevado esta brújulita conmigo y... Lo sé, gruñó cansina Peg. Lo he oído centenares de veces. Barton, con adoración, apartó la pequeña brújula de plata. Apretó con fuerza el volante y viró en el sentido de la marcha, creciendo su excitación mientras el coche se acercaba a Milgate. Conozco este camino centímetro a centímetro. Mira, Peg, recuerdo que una vez. Sí, ¿te acuerdas? Dios mío, desearía que pudieses olvidar por lo menos algo. Estoy tan cansada de oír todos los detalles de tu infancia, todos los hechos adorables de Milgate,
Virginia, a veces me entran ganas de gritar. El camino describía una profunda curva metiéndose en un espeso banco de niebla. Con el pie en los frenos, Barton giró el morro del Packard hacia abajo y comenzó a descender. Ahí está, dijo con suavidad. Mira. Debajo de ellos se veía un valle pequeño, perdido en la bruma azul del mediodía. Un arroyo serpenteaba entre el gris verde oscuro, era una especie de cinta de negro. Telarañas de polvorientos senderos. Casas, un macizo en el centro. Milgate en sí. El cuenco impresionante y sombrío de las montañas que rodeaban el valle por todas partes. El corazón de Barton latió con dolorosa emoción. Su ciudad, donde había nacido, crecido, pasado su infancia. No había esperado nunca volverla a ver. Mientras él y Peg estaban de vacaciones, marchando en coche hacia Baltimore, se le ocurrió de repente la idea. Un viaje rápido a Richmond, para volverla a ver, para ver los cambios que había sufrido. Milgate se cernía por delante. Masas de casas polvorientas, pardas y almacenes, bordeaban el camino. Carteles. Una estación de gasolina. Cafés. Un par de tabernas de carretera, coches aparcados en los estacionamientos Golden Globe Air. El Packard giró más allá de una farmacia, de una cochambrosa oficina de correos, y bruscamente salió al centro de la ciudad. Calles laterales. Viejas casas. Coches estacionados. Bares y hoteles baratos. Gente marchando despacio. Granjeros. Camisas blancas de los comerciantes. Una sala de té. Un comercio de muebles. 2 verdulerías. Un gran mercado, frutas y verduras. Barton paró ante un semáforo. Avanzó por una calle lateral y pasó por delante de un minúsculo colegio. Unos cuantos niños jugaban a béisbol en el polvoriento patio. Más casas, mayores y bien construidas. Una gruesa mujer de mediana edad, con un vestido informe, regando su jardín. Un tiro de caballos. ¿Bien?, preguntó Peg. Di algo. Barton no respondió. Aferró el volante con una mano, estaba asomado por la ventanilla, el rostro inexpresivo. En el siguiente cruce dobló el coche hacia la derecha y salió de nuevo a la carretera. Un momento más tarde, el Packard regresaba despacio por entre las farmacias, bares, cafés y gasolineras. Y aún Barton seguía sin responder. Peg sintió un escalofrío de intranquilidad. Había algo en el rostro de su marido que la asustaba. Una expresión que jamás había visto. ¿Qué hay de malo?, preguntó. ¿Ha cambiado todo? ¿No te parece familiar? Debe ser, murmuró con voz espesa. Tomé la desviación adecuada, recuerdo el paisaje y las colinas. Peg le cogió del brazo. Ted, ¿qué hay de malo? El rostro de Barton estaba pálido como la cera. Jamás vi esta ciudad antes, murmuró con voz ronca, casi inaudiblemente. Es completamente distinta. Esto no es el Milgate que recuerdo. No es la ciudad en que crecí. Barton detuvo el coche. Con manos temblorosas abrió la portezuela y bajó a la calcinada acera. Nada era familiar. Todo extraño. Esta ciudad no era la Milgate que conociera. Podía advertir la diferencia. No había estado aquí jamás. La ferretería cerca del bar. Era un antiguo y viejo edificio de madera, inclinado y ruinoso, su pintura amarilla, casi pelada por completo. Podía descubrir el interior, con arneses, equipo agrícola, herramientas, latas de pintura y descoloridos calendarios en las paredes. Más allá del escaparate punteado por las moscas había una exhibición de fertilizantes y productos químicos. Insectos muertos yacían a montones en las esquinas. Telas de araña. Carteles de cartón medio doblados. Era una vieja tienda, vieja como el infierno. Abrió la enmohecida puerta y entró.
Un hombrecillo reseco y viejo estaba sentado tras el mostrador, como una araña acurrucada, sobre un taburete. Gafas con montura de acero, chaleco, tirantes. Un montón de papeles y de colillas de lapicero en su torno. El interior del almacén era frío, lóbrego e increíblemente atiborrado. Barton se abrió paso por entre filas de polvorienta mercancía hasta el anciano. El corazón le latía frenéticamente. «Oiga», preguntó nervioso. El anciano alzó la vista miope. «¿Desea algo? ¿Cuánto tiempo llevan ustedes aquí?» El viejo alzó una ceja. «¿Qué quiere usted decir?» «Este almacén. Esta casa. ¿Cuánto tiempo lleva aquí?» El anciano permaneció en silencio durante un momento. Luego alzó su mano, huesuda y tortuosa, y señaló una placa colocada en la antigua registradora de latón. 1927, así, pues, el almacén inició sus negocios 26 años atrás. 26 años atrás Barton tenía 1 año de edad. El almacén había estado allí cuando creció. Sus primeros años, de niño, pasados en Millgate. Pero jamás había visto esa tienda, nunca. Ni tampoco había visto este anciano. «¿Cuánto tiempo hace que vive usted en Millgate?», preguntó Barton. 40 años. «¿Me conoce?». El anciano gruñó furioso. «No lo he visto en mi vida». Se sumió en un malhumorado silencio y nerviosamente ignoró a Barton. «Soy Ted Barton, el hijo de Joe Barton». ¿Se acuerda de Joe Barton? Un tipo corpulento, de amplios hombros, pelo negro. Vivía en Pine Street, teníamos allí una casa. ¿No se acuerda de mí? Un súbito terror le acuchilló. El viejo parque, ¿dónde está? Solía jugar yo allí. El antiguo cañón de la guerra civil. El colegio de Douglas Street. Cuando lo derribaron. La carnicería de Stacy. ¿Qué ocurrió a la señora de Stacy? ¿Está muerta?». Hablaba rápido. Los recuerdos asaltaban su mente. El hombrecillo se había levantado lentamente de su taburete. «Usted debe tener insolación, joven. No hay ninguna Pine Street por aquí». Barton quedó abrumado. ¿Le han cambiado el nombre? El anciano descansó sus manos amarillentas en el mostrador y se enfrentó retador a Barton. «Llevó aquí 40 años, más de lo que usted ha vivido. Nunca hubo ninguna Pine Street. Tampoco una Douglas Street. Hay un parquecito, pero no importa demasiado. Quizás estuvo con exceso bajo el sol. Será mejor que se vaya a acostar en algún lugar», miró a Barton con recelo y miedo. «Vaya a ver al doctor Meade. Está usted bastante confuso». Turbado, Barton salió de la tienda. El sol calcinador se derramó sobre él cuando llegó a la acera. Caminó a lo largo, las manos en los bolsillos. La pequeña verdulería a la otra parte de la calle. Trató de recordar. ¿Qué hubo allí? ¿Alguna otra cosa? Desde luego, no una verdulería. ¿Qué era? Una zapatería. Botas, sillas, artículos de cuero. Eso era. La marroquinería de Doyle. Cueros curtidos. Maletas. Allí compré un cinturón, un regalo para mi padre, pensó. Cruzó la calle y entró en la verdulería. Las moscas zumbaban en torno a las pilas de frutas y verduras. Latas de conservas. Y un trepidante refrigerador en la parte posterior. Un cesto de alambre con huevos. Una mujer gruesa, de mediana edad, asintió complacida al verle. «Buenas tardes. ¿En qué puedo servirle?». Su sonrisa era simpática. Barton dijo con voz dudosa. «Lamento molestarla. Yo vivía aquí, en esta ciudad. Estoy buscando algo. Una casa». «¿Una casa? ¿Qué casa?». «Un almacén, una tienda». Sus labios casi se negaron a pronunciar palabras. «La marroquinería de Doyle». ¿Significa algo ese nombre para usted? La perplejidad apareció en el amplio rostro de la mujer. Había aquí una
¿En Jefferson Street? No, murmuró Barbón. Aquí, en Central, donde yo estoy. El miedo sustituyó a la perplejidad. No lo entiendo, caballero. Llevo aquí desde que era niña. Mi familia construyó esta tienda en 1889, estuve aquí toda mi vida. Comprendo. Barton retrocedió hacia la puerta. Comprendo. La mujer fue ansiosa tras él. Quizás se equivocó de lugar. Quizás usted busca otra ciudad. ¿Cuánto tiempo hace, según me dijo usted que? La voz de ella se desvaneció mientras Barton salía a la calle. Llegó hasta un poste anunciador y leyó sin comprender, Jefferson. Esta calle no era el Central. Se había equivocado de calle. Una súbita esperanza nació. Se había equivocado de calle. Doyle estaba en Central y esta calle se llamaba Jefferson. Miró rápidamente en torno. ¿Hacia dónde quedaba Central? Comenzó a correr, despacio al principio, luego más deprisa. Dobló una esquina y salió a una pequeña calle lateral. Bares pobres, hoteles ajados y tiendas oscurecidas por el humo. Detuvo a un transeúnte. ¿Dónde está la calle Central?, preguntó. Busco Central Street. Debo haberme perdido. El delgado rostro del hombre se contrajo con recelo. Siga, dijo, y se marchó presuroso. Un borracho apoyado contra la maltrecha pared lateral de un bar se rió en voz alta. Barton vaciló aterrorizado. Detuvo a la siguiente persona, una jovencita que iba deprisa con un paquete bajo el brazo. ¿Central?, jadeó. ¿Dónde está Central Street? Con una risita, la chica se fue. A pocos metros se detuvo y se volvió para gritar. No hay ninguna Central Street. No hay ninguna Central Street, murmuró una vieja, sacudiendo la cabeza al pasar junto a Barton. Otros asintieron, sin detenerse siquiera, sino que acelerando el paso. El borracho soltó una nueva carcajada. Luego bramó. No hay un nuevo Central, murmuró. Todo el día el sol no dura lo mismo, caballero. Cada cual sabe que no hay aquí tal calle. Tiene que haberla, respondió Barton, desesperado. Tiene que haberla. Se plantó delante de la casa donde nació. Solo que no era su casa ya en absoluto. Era un hotel enorme y mugriento en lugar de un chalecito pequeño, blanco y rojo. Y la calle no se llamaba Pine Street. Su nombre era Fairmont. Se acercó a la oficina del periódico. No era el Millgate Weekly. Ahora se llamaba el Millgate Times. Y tampoco se trataba de un edificio cuadrado y gris de cemento. Era una construcción cochambrosa, amarillenta, de 2 pisos, de madera y cartón piedra, una casa de apartamentos transformada. Barton entró. ¿En qué puedo servirle?, preguntó el joven detrás del mostrador con placidez. ¿Quiere usted poner un anuncio? Buscó una libreta. ¿O es una suscripción? Quiero informes, respondió Barton. Quiero ver algunos viejos periódicos. Junio de 1926. El joven parpadeó. Era regordete y blando, con una camisa blanca, de cuello abierto. Pantalones bien planchados y uñas cuidadosamente recortadas. ¿1926? Me temo que lo de antes de un año está almacenado abajo. Tráigalo, gruñó Barton. Arrojó sobre el mostrador un billete de $10. Deprisa. El joven tragó saliva, dudó, luego se dirigió hacia la puerta como una rata asustada. Barton se sentó a una mesa y encendió un cigarrillo. Estaba apagando la primera colilla y encendiendo el segundo pitillo cuando el joven reapareció, con el rostro congestionado y jadeando, y llevando un enorme libro encuadernado en cartón. Aquí lo tiene. Lo dejó caer en la mesa con estrépito y se enderezó aliviado. Si quiere usted alguna otra cosa, no tiene más. Está bien, le interrumpió Barton. Con dedos temblorosos,
Comenzó a pasar las antiguas hojas amarillentas, 16 de junio, 1926. El día en que nació. Lo encontró, buscó la columna de nacimientos y defunciones y con el dedo la recorrió rápidamente. Allí estaba. Letra negra en papel amarillo. Sus dedos la acariciaron, sus dedos se abrieron en silencio. Allí ponían el nombre de su padre como Donald, no Joe. La dirección estaba equivocada. 1386 Fairmont en lugar de 1724 Pine. Daban el nombre de su madre como Sarah Barton en lugar de Ruth. Pero lo importante se encontraba allí. Theodore Barton, pesó 3 kilos 33 gramos en el hospital del condado. Pero eso estaba equivocado, también. Estaba retorcido, distorsionado. Todo confundido. Cerró el libro y lo llevó al mostrador. Una cosa más. Deme los periódicos de octubre, 1935. Seguro, respondió el joven. Cruzó presuroso la puerta. A los pocos momentos regresó. Octubre, 1935. El mes en que él y su familia vendieron su casa y se fueron. Se trasladaron a Richmond. Barton se sentó a la mesa y volvió las páginas despacio. 9 de octubre. Ahí estaba su nombre. Recorrió la columna rápidamente. Su corazón dejó de latir. Todo se quedó completamente inmóvil. Allí no había tiempo ni movimiento. La escarlatina vuelve a quejarnos. Muere un segundo niño. Pozo cerrado por las autoridades sanitarias del estado. Theodore Barton, 9 años, hijo de Donald y Sarah Barton, domiciliado en el 1386 de Fairmont Street, murió en su casa a las 7 de esta madrugada. Con este son 2 los niños fallecidos y la 6ª víctima en esta comarca durante un periodo de... Con la mente en blanco, Barton se puso en pie. Ni siquiera se acordó de haber abandonado la oficina del periódico. La siguiente cosa que supo fue que se encontró en la cegadora y cálida calle. La gente pasaba por su lado. Edificios. Caminaba. Volver una esquina, pasó por delante de tiendas no familiares. Se tambaleó, medio tropezó contra un hombre, continuó su marcha a ciegas. Finalmente se encontró acercándose hacia su pacar amarillo. Peck lo sacó de la bruma atorbellinada que lo rodeaba. Dio un grito de salvaje alivio. Ted. Corrió excitada hacia él, los senos alzándose y cayendo por debajo de su blusa manchada de sudor. Gran Dios, ¿qué te proponías al echar a correr y dejarme? Por poco me asustas hasta volverme loca. Barton entró turbado en el coche y se colocó tras el volante. En silencio, colocó la llave del encendido y puso en marcha el motor. Peck se sentó a su lado. Ted, ¿qué ocurre? Estás pálido. ¿Te encuentras bien? Él condujo sin rumbo por la calle. No veía ni a la gente ni a los coches. El Packard adquirió velocidad rápidamente, demasiado rápidamente. Formas vagas se deslizaban a sus costados por ambos lados. ¿Dónde vamos?, preguntó Peck. ¿Salimos de este pueblo? Sí, asintió Ted. Salimos de este pueblo. Peck se relajó con alivio. Gracias a Dios. Me alegraré de volver a la civilización, acarició su brazo alarmada. ¿Quieres que conduzca yo? Quizás sería mejor que descansaras. ¿Qué decías, Ted? Como si algo terrible hubiese ocurrido. ¿No puedes decírmelo? Barton no respondió. Ni siquiera la había oído. Los titulares parecían pender a pocos pies delante de su cara, la letra negra, el papel amarillo. La escarlatina vuelve a quejarnos. Un segundo niño muere. La segunda criatura era Ted Barton. No se había trasladado de Millgate en octubre de 1935. El día 9 había muerto de la escarlatina. Pero no era posible. Estaba vivo. Se encontraba sentado en su Packard, junto a su ceñuda y sudorosa esposa. Quizás él no era Ted Barton. Falsos recuerdos. Incluso su nombre, su identidad.
Todo contenido en su cerebro, todo, todo. Clasificado por alguien o algo. Sus manos se aferraron desesperadas al volante. Pero si él no era Ted Barton, entonces, ¿quién era? Trató de sacar su brújula de la suerte. Una pesadilla, todo giraba en su torno. Su brújula, ¿dónde estaba? Incluso eso había desaparecido. No desaparecido. ¿Había aún alguna otra cosa en el bolsillo? Su mano sacó un pedacito pequeño de pan seco, duro y florecido. Un mendrugo de pan seco en vez de su brújula de plata. Peter Trilling se puso en cuclillas y cogió la arcilla que había abandonado Mary. Rápidamente transformó a la vaca en una masa informe y empezó a reformarla. Noakes, Dave y Walter le miraron con airada incredulidad. ¿Quién te dijo que podías jugar?, preguntó Dave airado. Es mi patio, respondió tiernamente Peter. Su forma de arcilla estaba prácticamente lista. La colocó en el suelo junto al cordero de Dave y al tosco perro que Walter había formado. Noakes continuó haciendo volar su avión, ignorando la creación de Peter. ¿Qué es?, preguntó Walter furioso. No se parece a nada. Es un hombre. Un hombre. ¿Eso es un hombre? Vamos, se burló Dave. Eres demasiado pequeño para jugar. Entra y que tu madre te dé un caramelo. Peter no contestó. Había concentrado en el hombre de arcilla sus ojos pardos, grandes e intensos. Su cuerpecito estaba muy rígido, se inclinó hacia adelante, la cara hacia abajo, los labios moviéndose despacio. Rotundamente no pasó nada. Luego, Dave gritó y se alejó de un salto. Walter maldijo en voz alta, el rostro de súbito blanco. Noakes dejó de hacer volar su aeroplano. Se quedó con la boca abierta y petrificado. El hombrecillo de arcilla se había movido. Al principio de manera débil, luego, con mayor energía, alzó un pie torpemente y después el otro. Flexionó los brazos, examinó su cuerpo y, entonces, sin previo aviso, echó a correr, alejándose de los niños. Peter rió con un sonido agudo y puro. Extendió ligeramente la mano y atrapó a la figura de arcilla. El hombrecillo forcejeó y luchó frenéticamente cuando Peter lo acercó a sí mismo. «Cielos», murmuró Dave. Peter hizo girar briosamente al hombre de arcilla entre las palmas de sus manos. Unió la blanda arcilla formando un montón informe. Luego lo partió. Rápida, expertamente, formó dos figuritas de arcilla, dos hombrecillos de mitad del tamaño del primero. Los puso en el suelo y se arrellanó tranquilamente a esperar. Primero uno, después el otro, se movieron. Se levantaron, tantearon brazos y piernas, y comenzaron rápidamente a moverse. Uno corrió en una dirección, el otro dudó, empezó a ir tras su compañero y luego tomó un rumbo opuesto, pasando junto a Noakes, hacia la calle. «Cogedle», ordenó Peter vivamente. Atrapó al primer hombrecillo, se puso rápidamente en pie y corrió tras el otro. El hombrecillo volaba desesperado, derecho hacia la furgoneta del Dr. Meade. Cuando el vehículo iniciaba la marcha, la diminuta figura de arcilla dio un salto frenético. Sus bracitos manotearon salvajes mientras trataba de encontrar un asidero en el parachoques metálico. Sin preocuparse, la furgoneta penetró en el tráfico y la diminuta figura se quedó atrás, aún agitando los brazos, tratando de trepar y agarrarse a la superficie que ya se había ido. Peter le alcanzó. Bajó su pie y el hombrecillo de arcilla quedó transformado en un rodal informe de húmeda tierra. Walter, Dave y Noakes se acercaron despacio, describiendo un círculo precavido. ¿Le cogiste?, preguntó con aspereza Noakes. Seguro, contestó Peter. Ya se estaba limpiando de arcilla el zapato. Pues claro que le cogí. ¿Es mío? No. Los chicos guardaban silencio. Peter podía advertir que estaban asustados. Eso le turbaba.
¿De qué iban a tener miedo? Comenzó a hablarles, pero en aquel momento el polvoriento pacar amarillo se detuvo con estrépito y Peter le dirigió su atención, olvidando las figuritas de arcilla. El motor rugió hasta guardar silencio y la portezuela se abrió. Un hombre bajó despacio. Era joven y de buen aspecto. Pelo negro alborotado, cejas gruesas, dientes blancos. Parecía cansado. Su americana gris cruzada estaba arrugada y manchada, sus zapatos castaños manchados de barro y su corbata retorcida hacia un lado. Tenía el rostro surcado de arrugas, desencajado por la fatiga. Los ojos aparecían hinchados y tristes. Vino despacio hacia los chicos, enfocando su atención en ellos con esfuerzo y dijo: ¿Es esta la pensión? Ninguno de los muchachos respondió. Se daban cuenta de que el hombre era forastero. Todos en la ciudad conocían la pensión de la señora Trilling. Este hombre procedía de algún otro pueblo. Su coche tenía matrícula de Nueva York, él era de Nueva York. Ninguno le había visto antes. Y hablaba con un extraño acento, una especie de ladrido rápido y recortado, duro y vagamente desagradable. Peter se agitó. ¿Qué es lo que desea? Una casa. Una habitación. El hombre buscó en su bolsillo y sacó un paquete de cigarrillos y su encendedor, prendió en un cigarrillo tembloroso, el pitillo casi se le escapó. Todo esto lo contemplaron los chicos con cierto interés y débil disgusto. Se lo diré a mi madre, dijo por último Peter. Dio la espalda al hombre y caminó tranquilo hacia el porche delantero. Sin mirar atrás entró en la fresca y mal alumbrada casa, dirigiendo sus pasos hacia los sonidos del lavado de platos que venía de la gran cocina. La señora Trilling se volvió y miró inquieta. ¿Qué quieres? No te acerques a la nevera. No te daré nada hasta la hora de comer, ya te lo dije. Hay un hombre fuera. Quiere un cuarto. Es forastero, añadió Peter. Mabel Trilling se secó las manos rápidamente, animado de súbito su rostro hinchado. No te quedes ahí. Ve a decirle que entre. ¿Viene solo? Solo viene él. Mabel Trilling pasó deprisa junto a su hijo, saliendo al porche y bajando los vetustos escalones. El hombre seguía allí, gracias a Dios, murmuró una plegaria silenciosa de alivio. Ya no parecía venir mucha gente a Millgate. La pensión estaba a medio llenar, unos cuantos viejos retirados, el bibliotecario de la ciudad como único empleado y su propio apartamento. ¿En qué puedo servirle?, preguntó conteniendo el aliento. Quiero un cuarto, contestó Ted Barton cansino. Solo un cuarto. No me importa qué aspecto tenga ni lo que cueste. ¿Quiere usted también pensión completa? Si come con nosotros, se ahorrará el 50% de lo que tendría que pagar en el restaurante y mis comidas son tan buenas como lo que puedan servirle en el pueblo, especialmente para un caballero de la ciudad. ¿Es usted de Nueva York? Un retorcimiento de agonía cruzó el rostro del hombre, rápidamente fue reprimido. Sí, soy de Nueva York. Espero que le guste Millgate, continuó la señora Trilling, secándose las manos en el delantal. Es una población muy tranquila, no tenemos jaleos de ninguna especie. ¿Está usted en viaje de negocios, señor? Ted Barton. ¿Está usted en viaje de negocios, señor Barton? Supongo que habrá venido aquí a descansar. Mucha gente de Nueva York deja sus casas en verano, ¿verdad? Aquí se está terriblemente tranquilo. No le importará decirme en qué trabaja, ¿verdad? ¿Viene usted solo? ¿No le acompaña nadie? Le cogió de la manga. Entre y le mostraré su cuarto. ¿Cuánto tiempo piensa quedarse? Barton la siguió, subiendo los escalones y cruzando el porche. No lo sé. Quizás una temporada. Puede que no. Viene usted solo, ¿verdad? Se me unirá mi esposa más tarde, si me quedo lo bastante. La dejé en Martinsville. ¿Su trabajo?, repitió la señora Trilling, mientras subían las alfombradas escaleras hasta el segundo piso. Seguros. Este es su cuarto. De cara a las montañas.
Tiene usted un estupendo panorama. ¿Verdad que son bonitas las colinas? Apartó las sencillas cortinas blancas, muchas veces lavadas. ¿Ha visto tan agradables colinas en su vida? Sí, admitió Barton. Son bonitas. Se volvió sin rumbo en torno a la habitación, tocando la antigua cama de hierro labrado, el alto tocador blanco, el cuadro de la pared. Esto está bien. ¿Cuánto? Los ojos de la señora Trilling se contrajeron de codicia. Usted comerá con nosotros, claro. 2 comidas al día, almuerzo y cena, se pasó la lengua por los labios. $40. Barton rebuscó su cartera en el bolsillo. No le parecía importar nada. Sacó unos billetes y se los entregó a ella sin decir palabra. Gracias, jadeó la señora Trilling. Salió deprisa de la habitación. Se cena a las 7. Se perdió el almuerzo, pero si quiere. No, Barton sacudió la cabeza. Eso es todo. No quiero nada de almuerzo, le dio la espalda y miró tristemente por la ventana. Las pisadas de ella se apagaron por el pasillo. Barton encendió un cigarrillo. Se sentía vagamente molesto, como enfermo en su estómago y en la cabeza, que le dolía de tanto tiempo conduciendo. Después de dejar a Peg en el hotel en Martinsville, volvió al pueblo a toda velocidad. Tenía que volver. Tenía que quedarse aquí, incluso cuando eso le tomase años. Necesitaba descubrir quién era él y en aquel lugar es donde estaba la posibilidad de averiguarlo. Barton sonrió irónico. Incluso aquí, no parecía haber tampoco mucha posibilidad. Un chico había muerto de escarlatina 18 años atrás. Nadie lo recordaba. Un incidente de poca monta, centenares de chicos morían, la gente iba y venía. Una muerte, un hombre menos dentro de los muchos. La puerta de la habitación se abrió. Barton se volvió con rapidez. Un chavalito estaba allí, pequeño y delgado, con unos ojos pardos inmensos. Sobresaltado, Barton le reconoció como el hijo de la patrona. ¿Qué es lo que quieres?, preguntó. ¿Por qué has venido aquí? El niño cerró la puerta tras de sí. Durante un momento dudó, luego preguntó con brusquedad. ¿Quién es usted? Barton se puso rígido. Barton. Ted Barton. El niño pareció satisfecho. Dio la vuelta a Barton examinándole por todos los lados. ¿Cómo logró pasar?, preguntó. La mayor parte de la gente no logra pasar. Debe haber un motivo. Pasar. Barton estaba turbado. ¿Pasar por dónde? A través de la barrera, de pronto el chico se retiró, sus ojos se hicieron opacos. Barton se dio cuenta de que el muchacho había dejado escapar algo, una cosa que no debía haber dicho. ¿Qué barrera? ¿Dónde? El niño se encogió de hombros. Las montañas. Es un camino largo. La carretera es mala. ¿Por qué vino aquí? ¿Qué es lo que hace usted? Podía haber sido simplemente curiosidad infantil. ¿O era algo más? El muchacho tenía un aspecto extraño, delgado y huesudo, con enormes ojos, una mata de pelo castaño sobre su frente extraordinariamente amplia. Una cara inteligente. Sensitiva para un muchacho que vivía en una ciudad apartada del mundo al sureste de Virginia. Quizás, dijo Barton despacio, tenga medios de pasar esa barrera. La reacción se produjo con rapidez. El cuerpo del muchacho se tensó, sus ojos perdieron la opacidad y comenzaron a brillar nerviosamente. Retrocedió, alejándose de Barton, intranquilo y de súbito tembloroso. ¿De veras?, murmuró. Pero a su voz le faltaba convicción. ¿Qué clase de medios? Usted ha debido deslizarse a través de un lugar débil. Conduje por la carretera. La autopista principal. Los enormes ojos pardos destellaron. A veces la barrera no está allí. Usted debió pasar cuando no estaba. Ahora, quien comenzaba a sentirse intranquilo era Barton.
Se encontraba fanfarroneando y su fanfarronada había sido aceptada. El chico sabía que la barrera existía, pero Barton no. Un destello de miedo se apoderó de él. Pensándolo bien, no había visto otros coches ni yendo ni viniendo de Milgate. La carretera estaba en mal estado, casi intransitable. Los hierbajos la cubrían, la superficie se encontraba seca y rajada. Ningún tráfico en absoluto. Colinas y campos, cercas en ruinas. Quizás pudiese averiguar algo gracias a aquel muchacho. ¿Hace mucho que sabes lo de la barrera?, preguntó cauteloso. El chico se encogió de hombros. ¿Qué quiere usted decir? Siempre lo he sabido. ¿Todo el mundo del pueblo lo sabe? El chico se echó a reír. Claro que no. Si lo supieran, se interrumpió, el velo otra vez cayendo sobre sus enormes ojos pardos. Barton había perdido su momentánea ventaja, el chico estaba otra vez pisando terreno firme, respondiendo a preguntas en lugar de formularlas. Sabía más que Barton y se daba cuenta de esta superioridad de conocimiento. «Eres un chico listísimo», dijo Barton. «¿Qué edad tienes?» 10. «¿Cómo te llamas?» «Peter». «¿Siempre viviste aquí?» «¿En Milgate?» Claro, su pequeño pecho se hinchó. ¿En dónde, si no? Barton dudaba. ¿Has estado alguna vez fuera de la ciudad? ¿En el otro lado de la barrera?» El chico frunció el ceño. Su rostro forcejeó. Barton advirtió que había dado en algo. Peter comenzó a pasear intranquilo en torno al cuarto, las manos en los bolsillos de sus descoloridos pantalones vaqueros. «Claro. Muchas veces». «¿Cómo la atravesaste?» «Tengo medios». «Comparemos los medios», dijo Barton con apremio. Pero no picó en el anzuelo, su gambito fue declinado con presteza. «Déjeme ver su reloj», pidió el muchacho. «¿Cuántos rubíes tiene?» Barton se quitó el reloj de pulsera con recelo y se lo entregó. 21. «Es bonito», Peter le dio varias vueltas. Pasó sus delicados dedos por la superficie, luego lo devolvió. ¿Todo el mundo en Nueva York tiene relojes como este? Todo el mundo que es alguien. Al cabo de un momento, Peter dijo: «Yo puedo detener el tiempo. No mucho rato, sobre unas 4 horas. Algún día lo haré toda una jornada». ¿Qué le parece eso? Barton no sabía qué pensar. «¿Qué otra cosa puedes hacer?», preguntó alerta. «Eso no es mucho. Tengo poder sobre sus criaturas». ¿De quién? Peter se encogió de hombros. «De ello. Ya lo sabe. Lo de este lado. Con las manos unidas, no el del pelo brillante, como el metal. El otro. ¿Lo ha visto?» Barton se aventuró. «No, no lo vi». Peter estaba turbado. «Usted debe haberle visto. Usted debe haberlos visto a los dos. Están siempre. A veces subo por la carretera y me siento en el ribazo que poseo. Desde allí les puedo ver bien». Al cabo de un momento, Barton logró encontrar palabras. «Quizás quieras llevarme allí alguna vez». Estupendo, las mejillas del niño se encendieron, en su entusiasmo perdió todo recelo. En un claro día se les puede ver a ambos fácilmente. Especialmente a él, en el extremo lejano, empezó a soltar risitas. «Es divertido. Al principio me daba miedo. Pero me acostumbré». «¿Sabes sus nombres?», preguntó Barton tentativo, tratando de encontrar algún otro hilo de razón, alguna cordura en las palabras del muchacho. «¿Quiénes son?». «No lo sé», Peter se ruborizó todavía más. «Pero algún día lo descubriré. Debe haber un modo. Yo solo he preguntado a unas cuantas de las cosas del primer nivel, pero no lo saben. Incluso hice un golem especial con un cerebro extra grande, pero no pudo decirme nada. Quizás usted pueda ayudarme. ¿Qué tal es usted con la arcilla? ¿Tiene experiencia?». Se acercó a Barton y bajó la voz.
Nadie de por aquí sabe nada. Hay una oposición actual. Tengo que trabajar completamente a solas. Si me ayudaran. Sí, logró decir Barton. Santo Dios, ¿en qué se había metido? Me gustaría seguir el rastro a uno de los vagabundos, continuó Peter con una oleada de excitación. Ver de dónde vienen y cómo lo hacen. Si tuviese ayuda, quizás podría aprender a hacerlo también. Barton estaba como paralizado. ¿Qué eran los vagabundos y qué hacían? Sí, cuando los dos trabajemos juntos, empezó débilmente. Pero Peter le interrumpió. Déjeme ver su mano. Peter asió la muñeca de Barton y examinó su palma con cuidado. Bruscamente retrocedió. El color desapareció de sus mejillas. Me mentía. Usted no sabe nada. El pánico destelló en su cara. Usted no sabe nada en absoluto. Claro que lo sé, afirmó Barton. Pero le faltaba convicción. Y en la cara del muchacho la sorpresa y el miedo se había convertido en hosco disgusto y hostilidad. Peter se volvió y abrió la puerta del pasillo. Usted no sabe nada, repitió, medio encolerizado, medio desdeñoso. Hizo una breve pausa. Pero yo sé algo. ¿Qué clase de cosa? Preguntó Barton. Iba a recorrer todo el camino, era ya demasiado tarde para retroceder. Algo que usted no sabe, una sonrisa velada, secreta, asomó en el suave rostro del jovencito. Una expresión maligna, evasiva. ¿El qué? Preguntó Barton con aspereza. ¿Qué sabes tú que yo no sepa? No se esperaba la respuesta que recibió. Y antes de que pudiera reaccionar, la puerta se había cerrado de golpe y el muchacho corría pasillo abajo. Barton se quedó plantado inmóvil, oyendo el taconear de sus zapatos contra los desgastados escalones. El niño salió corriendo al porche. Bajo la ventana de Barton, hizo bocina con sus manos y gritó a pleno pulmón. Con dificultad, un débil pero penetrante grito que logró abrirse paso por los oídos de Barton, una abrumadora repetición de las mismas palabras, dichas exactamente de idéntica manera. «Sé quién es usted», dijeron de nuevo las palabras, abofeteándole con dureza. «Sé quién es usted, realmente». Seguro de que el hombre no le seguía y tiernamente satisfecho con el efecto de sus palabras, Peter Trilling caminó por entre los escombros y basuras de detrás de la casa. Pasó las porquerizas, abrió la puerta que daba al huerto trasero, la cerró con cuidado tras sí y se encaminó hacia el establo. El establo granero olía a heno y a estiércol, hacía calor, el aire estaba viciado y muerto. Subió por la escalera con precaución, un ojo puesto en el reluciente umbral, aún había posibilidad de que el hombre le hubiera seguido. En el altillo se agazapó expertamente y aguardó un rato, reteniendo el aliento y meditando en lo que había pasado. Cometió un error. Un gran error. El hombre se enteró de mucho y, él, no había aprendido nada. Por lo menos, no había aprendido mucho. El hombre era un enigma en muchos sentidos. Tendría que tener cuidado, vigilar sus pasos e ir despacio. Pero el hombre podría resultar ser valioso. Peter se puso en pie y encontró la linterna colgada de un herrumbroso clavo, encima de su cabeza, donde se cruzaban dos enormes vigas. Su luz amarillenta acuchilló las profundidades del altillo. Allí estaban todavía, exactamente como les dejara. Nadie venía jamás aquí, era su cámara de trabajo. Se sentó en la blanda paja y colocó la luz a su lado. Luego extendió el brazo y con cuidado levantó la primera jaula. Los ojos de la rata relucían, rojos y pequeños dentro de su espeso cerco de peluda piel hirsuta. Se inquietó y se apartó cuando el muchacho corrió hacia un lado de la puerta de la jaula y extendió la mano para coger al bicho. «Vamos», susurró. «No temas». Sacó la rata y sostuvo su cuerpecito tembloroso entre las manos mientras acariciaba la piel. Los largos bigotes vibraron, los incesantes movimientos de su hocico crecieron, mientras olisqueaba los dedos del muchacho y la manga. «Nada de comer ahora», dijo Peter.
Solo quería saber lo grande que te estás haciendo. Volvió a colocar la rata en su jaula y cerró la puerta de alambre. Luego enfocó su luz a la siguiente jaula, en la que las estremecidas formas grises que se apiñaban contra los alambres, ojos rojos, morros moviéndose constantemente, parecían llenas de curiosidad. Estaban todas. Y en buenas condiciones. Gordas y saludables. Al fondo las profundidades, fila tras fila. Amontonadas y apiladas una sobre otra. Se levantó y examinó los tarros de arañas colocados en filas precisas e igualadas en los estantes altos. Los interiores de los tarros estaban espesos de telarañas, en montones confusos como el pelo de una anciana. Pudo ver cómo las arañas se movían furtivas, atontadas por el calor. Globos gruesos que reflejaron el rayo de la linterna. Hurgó en el bote de las moscas y sacó un puñado de cuerpecitos muertos. Con pericia, proporcionó alimento a cada tarro, cuidando de que ningún bicho escapara. Todo estaba estupendo. Apagó la linterna, la colgó en su sitio, se detuvo un momento para examinar el luminoso umbral y luego bajó por la escalera. En el banco de trabajo cogió un par de tenazas y continuó trabajando en la caja de serpientes con ventanas de cristal. Iba saliéndole perfectamente bien, teniendo en cuenta de que era la primera que hacía. Más tarde, cuando tuviese más experiencia, no tardaría tanto. Midió el marco y comparó el tamaño del cristal que necesitaría. ¿Dónde hallaría una ventana que nadie echase de menos? Quizás en la casa ahumada, estaba abandonada desde que el tejado comenzó a rajarse a primeros de la última primavera. Dejó el lápiz, cogió el metro y salió del granero, entrando en el brillante sol exterior. Cruzó el campo corriendo. El corazón le latía de emoción. Las cosas le estaban resultando muy bien. Despacio, con seguridad, superaba un borde. Claro, este hombre pudo trastornarlo todo. Tendría que asegurarse de que su peso no quedaba puesto en el lado equívoco de la balanza. Lo que importaría aquel peso no había manera de saberlo todavía. Por otra parte dedujo que sería poquísimo. ¿Pero qué hacía en Milger? Vagos retazos de duda asomaron al cerebro del muchacho. Había venido por un motivo. Ted Barton. Tendría que hacer más preguntas. Si era preciso, el hombre podía ser neutralizado. Pero quizá fuera posible conseguir meterle en. Algo zumbó. Peter gritó y se lanzó a un lado. Un dolor cegador le apuñaló el cuello, otro le atravesó el brazo, rodó y rodó sobre la caliente hierba, gritando y agitando los brazos. Oleadas de terror le golpearon, trató desesperadamente de enterrarse en el duro suelo. El zumbido disminuyó. Cesó. Solo había el sonido del viento. Se encontraba a solas. Temblando de terror, Peter alzó la cabeza y abrió los ojos. Todo su cuerpo temblaba, ondas de temblor le subían y le bajaban por su organismo. El brazo y el cuello le ardían horriblemente, le habían alcanzado en 2 sitios. Se puso en pie inseguro. No había más. Maldijo frenético. Qué estúpido fue al salir torpemente al descubierto de aquella manera. Podría haberle encontrado todo un rebaño, no solo 2. Se olvidó de la ventana y regresó hacia el establo. Había estado muy a punto. Quizás la próxima vez no se libraría con tanta facilidad. Y las 2 se habían escapado, no había logrado aplastarles. Darían el aviso, ella lo sabría. Ella tendría algo sobre lo que fanfarronear. Una fácil victoria. Ella extraería placer del incidente. Y peor, desnivelar las balanzas, un estrépito de fichas de dominó cayendo a lo largo de toda la fila. Estaba aquello tan entrecruzado. Comenzó a buscar algo de barro que ponerse en las picaduras de las abejas. ¿Qué ocurre, señor Barton?, preguntó una voz cerca de su oído. ¿Sinusitis? La mayor parte de la gente que tiene la nariz como la de usted padecen de sinusitis. Barton se levantó. Casi se había dormido encima del plato de su cena. El café se le había enfriado y se veía más pardo que nunca. Las patatas grasientas se endurecían con rapidez. ¿Eh?, murmuró.
El hombre sentado a su lado echó atrás la silla y se secó la boca con la servilleta. Era regordete y bien vestido, de mediana edad, con un traje azul oscuro y camisa blanca, corbata atractiva, un grueso anillo en su también grueso y blanco dedo. Me llamo Meade. Ernest Meade. La manera que tenía usted de sujetarse la cabeza, sonrió, con una sonrisa reposada y profesional. Soy médico. Quizás pueda ayudarle. Solo me encuentro cansado, dijo Barton. Acaba de llegar, ¿verdad? Este es un buen lugar. Yo como aquí de vez en cuando, cada vez que me siento demasiado perezoso para preparar mis propias comidas. A la señora Trilling no le importa servirme, ¿verdad, señora Trilling? En el extremo opuesto de la mesa, la señora Trilling asintió en un vago gesto. Su rostro estaba menos hinchado, al caer la noche el polen no llegaba tan lejos. La mayor parte de los otros pensionistas habían abandonado sus sitios y salido al porche para sentarse al frescor de la noche hasta la hora de irse a la cama. ¿Qué le trae a Mildred, señor Barton?, preguntó educadamente el doctor. Rebuscó en el bolsillo de la americana y sacó un cigarro oscuro. No viene mucha gente por aquí. Resulta raro. Nos hemos acostumbrado al tráfico, pero ahora este ha muerto para reducirse casi a la nada. Pensándolo bien, es usted el primer rostro nuevo que he visto desde hace muchísimo tiempo. Barton digirió esta información. Un chispazo de interés pareció acalorarle. Meade era médico. Quizás supiera algo. Barton acabó su café y preguntó precavido. ¿Lleva usted mucho tiempo ejerciendo aquí, doctor? Toda mi vida, Meade hizo un gesto desvaído con el pulgar. En lo alto de aquella colina, tengo una clínica particular. Study House, se le suele llamar, bajó la voz. La ciudad no proporciona ninguna clase de atenciones médicas decentes. Traté y trato de ayudar lo mejor que puedo, construí mi propio hospital y lo manejo a mis propias expensas. Barton escogió sus palabras con cuidado. Vivieron aquí algunos parientes míos. Hace muchísimo tiempo. ¿Barton? Meade reflexionó. ¿Cuánto tiempo hace? Unos 18 o 20 años, mirando el rostro florido y competente del doctor, Barton continuó. Donald y Sarah Barton. Tuvieron un hijo. Nació en 1926. ¿Un hijo? Meade pareció interesado. Creo recordar algo. ¿En el 26? Probablemente yo le traje a este mundo. Entonces ejercía. Claro, era mucho más joven en aquellos días. Pero todos lo éramos. El niño murió, dijo Barton despacio. Falleció en 1935. De escarlatina, creo que fue un pozo de agua contaminado. Dios santo, me acuerdo de eso. Oh, lo hice cerrar, fue idea mía. Les obligué a cerrarlo. ¿Eran parientes suyos? ¿Estaba emparentado con el niño? Fumó de su cigarro, furioso. Me acuerdo. 3 o 4 criaturas murieron en aquel tiempo. ¿El chaval se llamaba Barton? Me parece recordar. ¿Dice usted que era pariente suyo? Se estrujó el cerebro. Había un niño. Un chico muy mono. Pelo negro, como el suyo. La misma fisonomía en general. Pensándolo bien, me doy cuenta de que usted en cierto modo me lo recuerda. Barton retuvo el aliento. ¿Se acuerda de él? Se apoyó en la mesa inclinándose hacia el doctor. ¿Usted le vio morir? Les vi morir a todos. Eso fue antes de construirse Study House, en el viejo hospital del condado. Cristo, qué pozo más apestoso. No me extraña que murieran. Suciedad, incompetencia, por esa causa construí mi propia clínica, sacudió la cabeza. Hoy en día podríamos haberlos salvados a todos. Fácilmente. Pero ya es demasiado tarde, tocó brevemente a Barton en el brazo. Lo siento. Pero usted no podía ser muy viejo por entonces. ¿Qué parentesco tenía con el niño?
Una buena pregunta, pensó Barton para sí. Le hubiera gustado también saber la respuesta. Meditándolo bien, dijo despacio el doctor Meade, medio para sí, me parece que recuerdo el nombre de pila, no se llama Theodore. Barton asintió. Cierto. La florida frente se arrugó, perpleja. El mismo nombre que el suyo. Cuando la señora Trilling me lo dijo, supe que conocía el nombre. Las manos de Barton se crisparon en el borde de la mesa. Doctor, ¿está enterrado aquí en la ciudad? ¿Está su tumba cerca? Meade asintió despacio. Claro. En el cementerio regular de la ciudad, dirigió a Barton una mirada inquisitiva. ¿Quiere visitarlo? No hay dificultad en hacerlo. ¿Para eso vino aquí? ¿Para visitar su tumba? No con exactitud, respondió Barton rígidamente. Al extremo de la mesa, junto a su madre, se sentaba Peter Trilling. Tenía el cuello hinchado y colorado. Su brazo derecho estaba vendado con una tira de tela sucia. Se le veía malhumorado e infeliz. ¿Un accidente? ¿Le había picado algo? Barton observó cómo los delgados dedos del niño cogían un pedazo de pan. «Sé quién es usted», había gritado el chaval. «Sé quién es usted en realidad», ¿lo sabía o era simplemente una fanfarronada infantil, una amenaza engreída, vacía y sin significado? «Mire», dijo el doctor Meade. «No intento entrometerme en sus asuntos, eso no está bien. Pero hay algo que me preocupa. Usted no vino aquí a descansar». «Cierto», dijo Barton. «¿Quiere usted decirme lo que es?» «Soy mucho más viejo que usted. Y he vivido en esta ciudad larguísimo tiempo. Nací aquí, aquí crecí. Conozco a todo el mundo en los alrededores. ¿Podía hablar con esta persona? ¿Un posible amigo?», se preguntó. «Doctor», dijo Barton despacio, «ese niño que murió era pariente mío, pero no sé en qué grado», se frotó la frente, cansino. «No lo entiendo. Tengo que descubrir qué es lo que soy de aquel chico». «¿Por qué?» «No puedo decírselo». El doctor sacó de una caja pequeña y labrada un mondadientes de plata y comenzó pensativamente a hurgar en sus molares. «¿Fue usted a la oficina del periódico?» «Nat Tate le ayudará en cierto modo. Viejos archivos, fotografías, periódicos atrasados. Y en el puesto de policía puede usted repasar una gran cantidad de documentos de la ciudad. Impuestos y declaraciones e informes. Claro, si intenta usted seguir el rastro a una relación familiar, lo mejor es el juzgado del condado. Lo que yo quiero está aquí en Milgate. No en el juzgado del condado». Al cabo de un momento, Barton añadió, «tiene que ver con toda la ciudad. No solo es Ted Barton. He de saber acerca de todo esto», volvió la mano en un cansado círculo. «En cierto modo todo está envuelto. Ligado con Ted Barton. Me refiero al otro Ted Barton». El doctor Meade pensó. Bruscamente apartó el mondadientes de plata y se puso en pie. «Salgamos al porche. Usted todavía no conoce a la señorita James, ¿verdad?» Algo se agitó dentro de Barton. Su cansancio desapareció y alzó la vista rápidamente. «Conozco el nombre. Lo oí antes». El doctor Meade le miraba de manera rara. «Con toda probabilidad», asintió. Estaba sentada frente a nosotros durante la cena, mantuvo abierta la puerta del porche. Es la bibliotecaria de la Biblioteca Popular. Conoce cuanto hay que saber acerca de Milgate». El porche estaba a oscuras. Le costó a Barton un par de minutos acostumbrarse. Varias formas se sentaban en torno sobre viejas mecedoras y sillones y en un largo y vetusto diván. Fumando, dormitando, disfrutando del frescor nocturno. El porche estaba protegido por pantallas de alambre, ningún insecto podía entrar para inmolarse a sí mismo en la única bombilla eléctrica que lucía débil en un rincón. «Señorita James», dijo el doctor Meade, «este es Ted Barton. Quizás usted pueda ayudarle. Tiene unos cuantos problemas». La señorita James sonrió a Barton a través de sus gruesas gafas sin montura. «Me alegro de conocerle»,
dijo con una voz blanda. Es usted nuevo aquí, ¿verdad? Barton se sentó en el brazo del diván. Vengo de Nueva York, contestó. Es usted la primera persona que viene desde hace años, observó el doctor Meade. Sopló una vasta nube de humo del cigarro en torno al oscuro porche. La luz rojiza del veguero alivió un poco la tenebrosidad. El camino está prácticamente a punto de desmoronarse. Nadie viene por aquí. Vemos las mismas viejas caras mes tras mes. Pero tenemos nuestro trabajo. Yo tengo el hospital. Me gusta aprender más cosas, experimento, trabajo con mis pacientes. Yo tengo unas 10 personas de confianza allá arriba. De vez en cuando nos reunimos unos pocos con las esposas de los ciudadanos para que nos ayuden. Ahora todo está con mucha quietud. ¿Sabe usted algo acerca de una barrera? Preguntó Barton bruscamente a la señorita James. ¿Una barrera? Preguntó el doctor Meade. ¿Qué clase de barrera? ¿Nunca han oído hablar de ella? El doctor Meade sacudió despacio la cabeza. No que recuerde. Yo tampoco, repitió la señorita James como un eco. ¿Bajo qué respecto? Nadie más escuchaba. Los otros dormían y murmuraban juntos en el extremo opuesto del porche, la señora Trilling, los demás pensionistas, Peter, Mary, la hija del doctor Meade, algunos vecinos. ¿Qué saben ustedes acerca del muchacho Trilling?, preguntó Barton. Meade gruñó. Parece que es bastante sano. ¿Le ha examinado alguna vez? Claro, respondió Meade, enojado. He reconocido a todo el mundo en esta ciudad. El chico posee un alto cociente de inteligencia, parece ser despierto. Juega mucho a solas. Y añadió, francamente, nunca me gustaron los niños precoces. Pero no se interesa en los libros, protestó la señorita James. Jamás viene a la biblioteca. Barton guardó silencio durante algún tiempo, luego preguntó. ¿Qué significaría si alguien dijese, el que está en el extremo opuesto, el que tiene las manos unidas, significa eso algo para ustedes? La señorita James y el doctor Meade se quedaron turbados. Parece un juego, murmuró el doctor Meade. No, respondió Barton. No es un juego. Y lo creía. Dejémoslo estar. Olvídense de lo que he dicho. La señorita James se inclinó hacia él. Señor Barton, puede que me equivoque, pero he recibido la clara impresión de que usted cree que hay algo aquí. Algo muy importante en Milgate. ¿Me equivoco? Los labios de Barton se retorcieron. Algo ocurre. Más allá de la conciencia humana. ¿Aquí? ¿En Milgate? Las palabras se abrieron paso entre los labios de Barton. Tengo que descubrirlo. No puedo seguir así, alguien en esta ciudad debe saberlo. No pueden sentarse y fingir que todo es perfectamente corriente. Alguien de esta ciudad conoce la verdadera historia. ¿La historia de qué?, murmuró Meade, perplejo. De mí. Ambos estaban agitados. ¿Qué quiere usted decir?, balbuceó la señorita James. ¿Hay alguien aquí que le conozca? ¿Hay alguien aquí que lo sabe todo? Él, ¿por qué? Y él, ¿cómo? Algo que yo no entiendo. Algo ominoso y extraño. Y todos ustedes se sientan y se divierten, se puso en pie de manera brusca. Lo siento. Estoy agotado. Les veré más tarde. ¿Dónde va?, preguntó Meade. A mi cuarto. A dormir un poco. Mire, Barton. Le daré unos cuantos comprimidos de fenobarbital. Le ayudarán a tranquilizarse. Y si quiere, déjese caer mañana por el hospital. Le reconoceré. Me parece que está usted sufriendo una tensión infernal. En un joven como usted, eso tiene en cierto modo. Señor Barton, dijo con suavidad la señorita James, pero al mismo tiempo con insistencia, con una sonrisa fija en su rostro, le aseguro que no hay nada extraño en Milgate. Desearía que lo hubiese. Esta es la ciudad más corriente que se podría encontrar.
Si yo creyera que algo sucede aquí, de cierto interés, sería la primera en querer enterarme de más. Barton abrió la boca para responder. Pero las palabras nunca vinieron a sus labios. Quedaron mordidas, se perdieron para siempre. Lo que vio hizo que el recuerdo de ella se disolviera en la nada. Dos formas, débilmente luminosas, salieron de un extremo del porche. Un hombre y una mujer, caminando juntos, cogidos de las manos. Parecían estar hablando, pero no se oía el menor sonido. Se movían en silencio, tranquilos, cruzando el porche, hacia la pared opuesta. Pasaron a un palmo de Barton, pudo ver sus caras con claridad. Eran jóvenes. La mujer tenía un pelo largo y rubio, en dos crenchas pesadamente retorcidas que caían por su cuello y hombros. Una carita delgada y aguda. Piel pálida, lisa y perfecta. Exquisitos labios y dientes. Y el joven a su lado era igualmente hermoso. Ninguno de ellos se fijó en Barton ni en los pensionistas sentados en sus sillas. Tenían los ojos apretadamente cerrados. Pasaron a través de las mecedoras, los sillones, el diván, a través de los pensionistas reclinados. A través del doctor Meade y la señorita James y luego a través de la pared lejana. Bruscamente desaparecieron. Las dos formas semiluminosas se habían desvanecido tan rápidamente como surgieron. Sin el menor sonido. «Buen Dios», logró decir por último Barton. ¿Les vieron? Nadie se había movido. Algunos de los pensamientos dejaron su conversación momentáneamente, pero ahora habían reanudado sus charlas, sus murmullos, como si nada hubiese pasado. ¿Les han visto?, preguntó Barton excitadamente. La señorita James parecía turbada. «Claro», murmuró. «Todos los vimos. Pasaron por aquí como cada noche a estas horas. Están dando un paseo. Bonita pareja, ¿no lo cree?» «Pero, ¿quién, qué?», balbuceó Barton. «¿Es la primera vez que ve usted a los vagabundos?», preguntó Meade. Su tranquilidad se vio de pronto sorprendida. ¿Quiere usted decir que allá de donde vienen no tienen ustedes vagabundos? No, contestó Barton. Todos le miraban confusos. ¿Qué son? Caminaron a través de las paredes. A través de los muebles. A través de usted. Claro, dijo sorprendida la señorita James. Por eso se les llama los vagabundos. Pueden ir a cualquier parte. A través de cualquier cosa. ¿Es que no lo sabía? ¿Cuánto tiempo hace que sucede?, preguntó Barton. La respuesta realmente no le sorprendió. Pero la tranquilidad en que fue pronunciada, sí. Siempre, dijo la señorita James. Desde soy capaz de recordar, aclaró. A mí me parece que eternamente han habido vagabundos, asintió el doctor Meade, fumando de su cigarro. Todo es perfectamente natural. ¿Qué hay de extraño en eso? La mañana era cálida y soleada. El rocío todavía no se había evaporado de la hierba. El cielo era suave, de un azul brumoso, aún sin el calor de horno que le convertía en una destellante incandescencia. Eso vendría más tarde, cuando el sol subiera hacia su cenit. Una suave brisa agitaba los cedros que crecían en línea a lo largo de la ladera, detrás del inmenso edificio de piedra. Los cedros arrojaban charcas de sombra, por su causa se había puesto el nombre de Shady House. Shady House daba vistas a la propia ciudad. Un solo camino se retorcía subiendo la elevación hasta la plana superficie en donde se alzaba el edificio. Los jardines estaban cuidadosamente atendidos. Flores y árboles y una larga cerca de madera que formaba un cuadrado protector. Se veían a los pacientes yaciendo por los alrededores, sentados en bancos, sillas, incluso tendidos en el caliente suelo, descansando. Había un aire de paz y quietud en torno al hospital. En algún sitio de su interior, el doctor Meade estaba trabajando.
Probablemente en su atestada oficina, con su microscopio y sus diapositivas y sus rayos X y productos químicos. Mary estaba agazapada en una hondonada oculta, precisamente más allá de la línea de unos imponentes cedros. El duro suelo había sido despejado con palas cuando se construyó Shady House. En donde ella se sentaba no podía ser vista por nadie de la casa. Los cedros y el muro de roca y tierra impedían la visión de manera brusca. Extendido por debajo de ella y en su torno, por 3 lados, estaba el valle. Y más allá, el eterno anillo de montañas, azules y verdes, culminadas con un blanco brumoso y débil. Silenciosas e inmóviles. «Sigue», dijo Mary. Alzó un poco su cuerpecito, colocó las piernas dobladas debajo suyo y se puso más cómoda. Estaba escuchando con atención, tratando de no perderse ni una sola palabra. «Fue una pura casualidad», continuó la abeja. Su voz era delgada y fina, casi perdida en el agitarse de la brisa matutina que murmuraba a través de los cedros. El insecto estaba posado en la hoja de una flor, cerca del oído de la chica. Ocurrió que estábamos de exploración en aquella zona. Nadie le vio entrar. De pronto salió y nos lanzamos contra él. Hubiera deseado que fuéramos más de nosotras, a menudo lo somos y él raras veces se aleja tanto en aquella dirección. En realidad, se encontraba más allá de la frontera. Mary estaba sumida en sus pensamientos. El sol relucía en su cabello negro, lustroso y cayendo como una cortina en torno a su cuello. Sus ojos oscuros destellaban cuando preguntó: «¿Podéis decirme qué es lo que hacía allí?» «No muy bien». Preparó alguna especie de interferencia en torno a todo el lugar. No pudimos acercarnos. Tenemos que depender de información de segunda mano. De poca confianza, como ya sabes. ¿Crees que está montando unidades defensivas? O peor, quizás está acercándose a alguna especie de etapa abierta. Ha construido una gran cantidad de recipientes. De diversos tamaños. Hay una cierta ironía en esto. Los exploradores que enviamos murieron en la zona de interferencia, ha recogido sus cadáveres cada día y los utiliza para alimento. Eso le divierte. Automáticamente, Mary extendió su zapatito y aplastó a una negra araña de la hierba que pasaba presurosa. «Lo sé», dijo despacio. Después de que dejase el juego ayer, comenzó a modelar la arcilla que yo utilizaba. Eso es mala señal. Debe darse cuenta de que avanza o no lo probaría en mi arcilla. Sabe el riesgo. La arcilla reunida por los demás es inestable. Y yo debo haber dejado alguna especie de impronta. Probablemente es verdad que tiene alguna ventaja menor, respondió la abeja. Es un trabajador incansable. No obstante, demostró miedo abierto cuando le atacamos. Sigue siendo vulnerable. Y lo sabe. Mary arrancó una hoja de hierba y pensativamente la mordió con sus blancos dientes. Sus 2 figuras trataron de escapar. Una se acercó muchísimo. Corría directamente hacia mí, que estaba en la furgoneta. Pero no me atreví a parar. «¿Quién es este hombre?», preguntó la abeja. «Esa persona del exterior. Es único, algo que atraviesa la barrera. ¿Te parece que puede ser imitación? ¿Algo proyectado hacia afuera luego entrado con la apariencia de un factor externo? Hasta ahora, no parece realmente que se diferencie en nada de lo dicho». Mary alzó sus ojos oscuros. «No, hasta ahora. Pero creo que lo hará». «¿De veras?» «Estoy completamente segura». «Sí». «Sí que». La abeja mostraba interés. Mary la ignoró, estaba ensimismada en sus pensamientos. «Él está en una curiosa situación», murmuró. «Ya se ha enfrentado con el hecho de que sus recuerdos no están de acuerdo con la situación». ¿No lo están? Claro que no. Se ha dado cuenta de discrepancias mayores. En esencia, recuerda una ciudad completamente distinta, con gente completamente diferente, mató a otra arañita que subía precavida. Durante un momento estudió el cuerpo inerte, aplastado.
Y él es de la clase de persona que no se mostrará satisfecha hasta que comprenda la situación. Confunde las cosas, se quejó la abeja. ¿Para quién? ¿Para mí? Mary se levantó despacio y se limpió la hierba de los pantalones. Quizás para Peter. Tiene hechos planes muy cuidadosos. La abeja remontó el vuelo desde su hoja y se posó en el cuello de la muchacha. Quizás intente aprender algo de este hombre. Mary soltó una carcajada. Le gustaría hacerlo, claro. Pero el hombre no puede decirle mucho. Está muy confuso e inseguro. Peter lo probará. Es incansable, en especial el modo en que explora cada posibilidad de conocimiento. Casi como una abeja. Mary asintió, mientras regresaba subiendo la ladera hacia los cedros. Sí, es incansable, pero demasiado confiado. Quizás termine por hacerse más daño que bien. Al tratar de descubrir cosas, puede revelar más de lo que aprenda. El hombre, creo, es listo. Y debe descubrirlo de su persona. Probablemente saldrá adelante, ese ha sido el sistema, hasta ahora. Barton se aseguró de que no había nadie en torno. Se plantó cerca del anticuado teléfono, se volvió para poder mirar arriba y abajo cerca del pasillo, a todas las puertas y a la escalera del extremo lejano y luego dejó caer una moneda en la ranura. Número, por favor, pidió en su oído la diminuta voz. Demandó que le pusieran con el Hotel Calhoun en Martinsville. Tras echar 3 monedas más y oír la serie de clics y de esperas, sonó un hombre adormilado. Hotel Calhoun, dijo la voz distante de un hombre adormilado. Quiero hablar con la señora Barton. Habitación 204. Más clics. Luego. Ted. La voz de Peck, frenética de impaciencia y alarma. ¿Eres tú? Soy yo. Supongo que... ¿Dónde estás? En el nombre del cielo. ¿Vas a dejarme aquí, en este terrible hotel? Su voz se alzó en un chillido de histeria. Ted, ya tengo bastante. No puedo soportarlo más. Tienes el coche, no puedo hacer nada, ir a ninguna parte, y te comportas como si estuvieses loco. Barton habló cerca del teléfono, la voz apagada. Traté de explicártelo, esta ciudad no es lo que yo recuerdo. Han manipulado mi cerebro, me parece. Descubrí algo en la oficina del periódico que incluso me ha convencido de que mi identidad no es. Buen Dios, le interrumpió Peck. No tenemos tiempo que perder buscando ilusiones infantiles. ¿Cuánto vas a mantener esta situación? No lo sé, respondió Barton desvalido. Hay tanto que no entiendo. Si supiera más te lo diría. Se produjo un momento de silencio. Ted, dijo Peck, con dura calma, si no vuelves a por mí dentro de 24 horas, me marcho. Me queda dinero suficiente para volver a Washington. Sabes que tengo amigos allí. No volverás a verme jamás, excepto, quizás, ante el juez. ¿Lo dices en serio? Sí. Barton se pasó la lengua por los labios. Peck, tengo que quedarme. He aprendido unas cuantas cosas, no muchas, pero algo. Lo bastante para decirme que estoy en el buen camino. Si me quedo lo bastante me será posible averiguarlo, aquí operan fuerzas y poderes que no parecen ligados a... Se oyó un brusco clic. Peck había colgado. Barton colocó el receptor en su gancho. Tenía el cerebro en blanco. Se movió sin rumbo, alejándose del teléfono, las manos en los bolsillos. Bueno, eso era. Su mujer sentía cada palabra de las que acababa de pronunciar. Vivía en Martinsville y no la encontraría ya. Una forma pequeña se destacó desde detrás de una mesa y una maceta con una planta alta. Hola, dijo Peter tranquilo. Jugaba con un montoncito de cosas que se agitaban, masas negras que le subían por la muñeca y por las manos. ¿Qué es eso?, preguntó Barton, con asco. ¿Estas? Peter parpadeó. Arañas, las capturó y se las metió en el bolsillo. ¿Va usted a salir en coche? Pensé que quizás podría acompañarle.
El muchacho había estado allí todo el tiempo, oculto tras la maceta. Era raro, no le había visto, pasó por delante de dicha maceta al acercarse al teléfono. ¿Por qué?, preguntó con torpeza Barton. El muchacho dudó. Su rostro se contrajo esperanzado. He decidido enseñarle mi ribazo. ¿Oh? Barton trató de aparentar indiferencia, pero dentro, su pulso cambió bruscamente de ritmo. Quizás se enterase de algo. Eso puede arreglarse, dijo. ¿Está muy lejos? No mucho. Peter se apresuró a salir por la puerta principal y la mantuvo abierta. Le mostraré el camino. Barton le siguió despacio. El porche estaba desierto. Sillas vacías y divanes, viejos y terriblemente ajados. Le produjeron un escalofrío de intranquilidad. Los dos vagabundos cruzaron por allí anoche. Tocó a la pared del porche de manera tentativa. Sólida. Sin embargo, las dos figuras juveniles pasaron tranquilamente a través también de las sillas y de los pensionistas que descansaban. ¿Podrían atravesarle a él también? «Vamos», gritó Peter. Estaba plantado junto al polvoriento y amarillento Packard, empuñando impaciente la manecilla de la puerta. Barton se instaló tras el volante y el muchacho se colocó a su lado. Mientras ponía en marcha el motor, vio cómo el chaval examinaba con atención los rincones del vehículo, alzando los cojines del asiento, agachándose en el suelo y mirando por debajo del puesto del conductor. «¿Qué buscas?», preguntó Barton. «Abejas». Peter salió jadeando. ¿Podemos mantener las ventanillas alzadas? Por el camino tratarán de entrar volando. Barton soltó el freno de mano y el coche se deslizó saliendo a la calle principal. ¿Qué hay de malo con las abejas? ¿Les tienes miedo? Pues no temes a las arañas. Peter, como respuesta, se tocó el cuello todavía hinchado por las picaduras. Gire a la derecha, ordenó. Se arrellanó satisfecho, extendidos los pies, las manos en los bolsillos. Rodee por completo Jefferson y vuelva por el otro camino. El ribazo proporcionaba una vasta panorámica del valle y de las colinas que le circundaban por todos lados. Barton se sentó en el suelo rocoso y sacó su paquete de cigarrillos. Aspiró profundamente, llenándose los pulmones del cálido aire del mediodía. El ribazo estaba parcialmente sombreado por arbustos y matorrales. Fresco y tranquilo, con el valle extendiéndose por debajo. El sol brillaba a través de la densa manta de una bruma azul que relumbraba en torno a los distantes picachos. Nada se agitaba, los campos, granjas, caminos y casas, todo estaba profundamente inmóvil. Peter se puso en cuclillas a su lado. Bonito, ¿verdad? Eso creo. ¿De qué hablaban usted y el doctor Meade anoche? No pude oírlo. Quizás de algo que no te importa. El chico se ruborizó y apretó los labios malhumorado. No puedo soportarle a él ni a sus malolientes cigarros. Ni tampoco a sus mondadientes de plata. Sacó algunas de las arañas de su bolsillo y las dejó que le corrieran por las manos y por las mangas. Barton se apartó un poco y trató de ignorarlo. Al cabo de un momento, Peter preguntó: ¿Me puede dar un cigarrillo? No. El rostro del muchacho se ensombreció. Está bien para usted, pero se alumbró casi de inmediato. ¿Qué piensa de los vagabundos de anoche? ¿No eran algo? Oh, no sé, respondió con indiferencia Barton. Tú los ves con mucha más frecuencia. Seguro que le gustaría saber cómo lo hacen, dijo Peter tentativo. Casi de inmediato lamentó expresar sus emociones. Recogió sus arañas y las lanzó ladera abajo. Los animalitos corretearon excitados y él pretendió vigilarlos. Un pensamiento se le ocurrió a Barton. ¿No tienes miedo a las abejas, aquí arriba? Si una volase tras de ti, no habría ningún lugar en donde esconderte. Peter rió con recobrado desdén. Las abejas no vienen hasta aquí. Queda demasiado lejos dentro. Dentro. De hecho, continuó Peter con abrumadora superioridad, este es precisamente el lugar más seguro del mundo.
Barton no pudo sacar nada de las palabras del muchacho. Tras un periodo de silencio, observó precavido. La bruma es muy espesa hoy. ¿La qué? La bruma, Barton indicó las charcas de azul silencioso oscureciendo los lejanos picachos. Es del calor. El rostro de Peter logró mostrar todavía más desdén. Eso no es calor, no es bruma. Eso es él. ¿Eh? Barton se puso tenso. Quizás finalmente iba a enterarse de algo si jugaba su mano con cuidado. ¿Qué quieres decir? Peter señaló. Es que no le ve. Seguro que es grande. Casi lo más grande que hay. Y viejo. Es más viejo que todo lo demás reunido. Incluso más viejo que el mundo. Barton no vio nada. Solo bruma, montañas, el cielo azul. Peter buscó en su bolsillo y sacó lo que parecía ser una lupa barata. Se la entregó a Barton. Barton la dio vueltas azorado, comenzó a devolverla al muchacho, pero Peter le contuvo. Mire a través del cristal. A las montañas. Barton miró. Y lo vio. El vidrio era alguna especie de filtro lente. Cortaba la bruma, la hacía clara y aguda. Se lo había imaginado de manera equívoca. Había esperado que formase parte de la escena. Él era la escena. Él era todo el lado lejano del mundo, el borde del valle, las montañas, el firmamento, todo. El distante fin del universo se alzaba en una masiva columna, una torre cósmica formando un ser, que adquiría forma y sustancia cuando lo enfocaba con la lupa. Era un hombre, sin duda. Tenía los pies plantados en el suelo del valle, el valle se convertía en sus pies en el extremo más lejano. Sus piernas eran las montañas, o las montañas eran sus piernas, Barton no pudo distinguirlo. Dos columnas, extendidas y separadas, amplias y sólidas. Firmemente plantado y equilibrado. Su cuerpo era la masa de bruma gris azulada, o lo que él había pensando que era bruma. Desde las montañas se unían con el firmamento, el torso inmenso del hombre cobraba ser. Tenía las manos extendidas por encima del valle. Posadas en la parte alta, encima de la distante mitad. Sus manos se mantenían como si sujetasen una cortina opaca que Barton había confundido con una capa de polvo y bruma. La impresionante figura se inclinaba un poco hacia adelante. Como si se apoyase intencionadamente en esta parte, su mitad del valle. Miraba hacia abajo, su rostro estaba oscurecido. No se movía. Estaba profundamente inmóvil. Inmóvil, pero vivo. No era una imagen de piedra, una estatua petrificada. Vivía, pero estaba fuera del tiempo, no había cambio, no había movimiento para él. Era eterno. La cabeza doblada formaba la parte más sorprendente suya. Parecía relucir como una orbe claramente radiante, latiendo con vida y brillantez. Su cabeza era el sol. ¿Cómo se llama?, preguntó Barton, después de un rato. Ahora que veía la figura, no podía perderla. Como uno de esos juegos. En cuanto la forma escondida se hace visible, es imposible dejar de verla. Ya le dije que no conozco su nombre, respondió con malicia Peter. Quizás ella lo sepa. Ella probablemente sabe ambos nombres. Si yo lo supiera, tendría poder sobre él. Me gustaría saberlo. Él es el que no me gusta. Este no molesta en absoluto. Por eso tengo mi ribazo a este lado. ¿Este?, repitió Barton como un eco, turbado. Torció el cuello y miró derecho hacia arriba, a través del círculo del cristal. Le hizo sentirse en cierto modo extraño al comprobar que formaba parte de este. Como la otra figura se encontraba en el lado distante del valle, ésta se hallaba de igual manera pero en el lado próximo. Y Barton estaba sentado en ese lado precisamente. La figura se alzaba en su torno. No podía exactamente verla, la notaba de manera vaga y no más. Fluía ascendiendo por todos sus lados. Desde las rocas, los campos, los montones azarosos de matorrales y parras.
también, se formaba a sí mismo del valle y de las montañas, del cielo y de la bruma. Pero no relucía. No podía verle la cabeza, sus dimensiones finales. Un escalofrío le recorrió. Tenía de pronto una intuición aguda y clara. Este no culminaba en el globo brillante del sol. Este culminaba en alguna otra cosa. ¿En la oscuridad? Se puso en pie inseguro. Basta para mí. Me voy, comenzó a bajar por el lado de la colina. Bueno, él se lo había buscado, seguía sujetando como atontado la lupa de Peter, avanzó sobre el ribazo y continuó hacia el suelo del valle. No importaba dónde estuviera, no importaba dónde se sentara o permaneciese en pie o durmiese o caminase. Mientras se encontrase en el valle, formaba parte de una o de otra figura. Cada cual constituía un lado del valle, un hemisferio. Él podía ir de uno a otro, pero siempre se encontraría dentro de uno de ellos. En el centro del valle había una línea, una frontera. En el otro lado de aquella línea se fundiría con la figura opuesta. ¿Dónde va?, gritó Peter. Fuera. El rostro de Peter se ensombreció ominosamente. No se puede salir. No puede marcharse. ¿Por qué no? Ya descubrirá usted por qué no. Barton le ignoró y siguió bajando por la colina, hacia el camino y a su coche aparcado.